Hoy, jueves 30 de junio, damos inicio a este espacio donde estamos todos conectados. Alguien al parecer está presentando. Voy a anotar acá en el chat si por favor cada uno de los asistentes que se están sumando a este espacio de la tarde pueden anotar su nombre, por favor, para poder estar al tanto de quienes están conectados y quienes nos acompañan en esta tarde. Que si por favor pueden ir anotando en el chat sus nombres, se los agradecemos bastante. Y comentar que vamos a esperar 2 minutitos para que se puedan ir sumando los demás participantes a esta jornada de la tarde. Y además pueden silenciar sus audios, por favor, para que nos podamos escuchar, porque además vamos a proyectar una melodía, entonces para que también la puedan disfrutar, así que solicitamos ahí silenciar por favor los audios, escuchar atentos ahí la melodía antes de dar inicio a este interesante espacio de la tarde, y por supuesto, mientras tanto, seguir anotando sus nombres, que queremos saber quiénes están acá en este espacio y quiénes nos acompañan, que lo puedan anotar en el chat, por favor. Ahí. Vamos a colocar un poquito de música para ambientar esta tarde. Algunos ya se están anotando. Uy, tenemos muchos conectados. Qué bueno que estén acá en este espacio. ¿Se alcanza a escuchar la música? No, Francisca, nada todavía. No, no se escucha. Lo que sí pueden ver a muchos miembros de nuestra fundación en la foto. Francisca, si gustas, empezamos en honor a la puntualidad también de nuestros participantes. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Ya, entonces, bueno, ahí sí, por favor, después se pueden ir anotando en el chat. Se los agradecemos para saber quiénes nos acompañan en esta tarde. Ya, entonces vamos a comenzar en este espacio de tarde, dando la bienvenida al ciclo de charlas de Aristía, en donde en esta oportunidad va a ser la segunda charla, el segundo encuentro, y justamente quien nos acompaña en este espacio es una gran voluntaria a quien quiero presentar esta tarde, quien por supuesto va a presentar la gran temática que aparece acá proyectada en la pantalla. En algún momento de nuestras vidas todos seremos personas mayores. Y acá en la siguiente diapositiva pueden observar su imagen. Ella es nuestra gran voluntaria de Fundación Más, Viviana Masobrio. Ella es profesora universitaria de Ciencias de la Educación y psicopedagoga, 38 años enseñando a formadores en instituciones públicas, privadas y coordinando además equipos de capacitación a profesionales de distintas áreas. Actualmente ella es bibliotecaria y tiene un amor profundo por la literatura y además como lectora y escritora.
Si pueden, por favor, silenciar su audio. Sí. Los agradecemos. Están cambiando. Por favor. Sí. Y Bueno. además, es amante del yoga, ¿no es cierto?, sanador del cuerpo y del espíritu, y de los animales, y además de las plantas. Así que bienvenida, Vivi, con mucho cariño. Esperamos que esta sea una interesante tarde. Gracias, Francis. Gracias por acompañarme. Ahora yo la voy a presentar a ella. Ella se llama Francisca Nasser, es compañera de la Fundación. Es terapeuta ocupacional y máster en envejecimiento activo y calidad de vida de la Universidad de Chile. Y se encuentra a cargo de la coordinación de contenidos de Fundación Más. Una muy interesante y valiosa tarea. Así que un placer compartir con ella y con todos ustedes esta tarde para conversar un rato sobre temas que nos pueden ser útiles. Gracias. Muchas gracias, Vivi, por la presentación. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a dar este espacio de charla en donde justamente va a ser un espacio intergeneracional. Por eso vamos a estar las dos esta tarde. Bien. Y vamos a ver cómo, para respaldar y contextualizar el título de este encuentro, qué sucede con la población de personas mayores. Y podemos afirmar categóricamente, por investigaciones realizadas por diversos especialistas, que hay un marcado envejecimiento poblacional a nivel mundial. Será uno de los rasgos más relevantes del siglo XXI, en que se proyecta que el número de personas mayores se duplicará para el 2050 y se triplicará para el 2100. Y en el caso de Chile, podemos identificar que es uno de los países latinoamericanos que ha experimentado un acelerado incremento de su población mayor. Y se proyecta que para el 2050 va a tener más de un 30% de la población mayor de 60 años y con una esperanza de vida que superará los 80. Datos aportados por la Revista Médica de Chile en el 2020, muy vigentes y para tener en cuenta. Y a continuación, les vamos, para ver más claro todavía este planteo del envejecimiento, vamos a compartir un gráfico, ¿sí?, donde podemos visualizar con absoluta claridad el incremento de la población de adultos mayores en Chile, que alcanzará un 109,5%. Pensemos que es un país que no tiene un territorio tan extenso, y por ejemplo Brasil y Argentina, que son mucho más amplios, con mucha más superficie, van a aumentar en menor cantidad su población. Y la población adulta mayor mundial para el mismo año solo aumentará un 74,7%. Como dato positivo, podemos agregar que se piensa que en general cuando hay un incremento tan importante de la población mayor, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de salud, y otros aportes, ¿no?, que tienen que ver con la calidad de vida de las personas en general y de su acceso a esta etapa de vida. Así que bueno, iniciando con estos datos, Fran tiene que comentar algo más. Sí, de hecho, qué interesante, Vivi, esta gráfica, porque efectivamente Chile es un país envejecido, pero que además va a seguir envejeciendo y por lo demás viviendo más años. Entonces, no es menor esta información que nos entrega, incluso para que todos la podamos estar, como para que la podamos tener presente, porque somos parte de una realidad en donde ya está cambiando, pero va a seguir cambiando. Así exacto. Que, y por eso queremos preguntarles si ustedes viven con personas mayores, y solicitarles que nos respondan a través del chat o abriendo sus micrófonos. Sí, ahí en la siguiente diapositiva, que puedan observar, porque claro, aparece una pregunta, yo también la voy a escribir en el chat, y por supuesto todas las preguntas son válidas para que podamos saber si ustedes viven con una persona mayor, a propósito del tema que estamos hablando. ¿Ya?
Sí, ninguna de las preguntas que les vamos a hacer tienen respuestas preestablecidas y no hay ninguna respuesta exacta. Todas son importantes y todas nos van a aportar. Entonces queremos saber si ustedes viven con alguna persona mayor en sus casas. No, Luis dice que no. no, Los demás participantes. no, No. no. Pueden activar su audio también, como les acomode más. No. Esther tampoco. ¿Alguien más? No. Bien, no. Ricardo tampoco. ¿Alguien que viva con alguna persona mayor? Puede ser algún familiar, padre, abuelo. Parece que no. ¿No? En el caso de nosotros, la casa de nosotros, ¿Mm? aunque no tenemos un adulto mayor en la casa, mi suegra vive al lado y estamos conectados por atrás, es prácticamente lo mismo. Ah, Ella tiene ya más de 80 y igual hay que tener un cuidado con ella porque hay que colocarle insulina en la mañana, en la tarde, y tiene problemas de presión alta y bueno, mi señora es la que se lleva la carga de eso, hablando de carga en cuanto al trabajo, Lógico. ¿ya? Entonces es bastante complicado, hace poquito se cayó, hubo que llevarla al hospital la semana pasada, entonces es bastante, un poco la persona queda un poco esclavizada en ese sentido o sea, se hace de buena forma, no es que lo haga a regañadientes, pero igual es complicado. Ella ya tiene, me parece, un poquito más de 80. Y está empezando con otros tipos de problemas. Hasta hace poco era bastante, se movía bien, pero de a poco empieza la persona, uno se da cuenta porque, bueno, yo lo viví con mi mamá, se le empiezan a olvidar las cosas y empieza a aparecer un poco la demencia senil que es típico de la edad. Entonces, es bastante complicado. O sea, en mi casa no está, pero prácticamente es lo mismo. Es lo mismo, Estamos claro. conectados. Sí, sí. Sí, tu situación, Luis, es la de muchas familias o parejas jóvenes o adultos jóvenes que lógicamente si no hay quien se haga cargo o si afectivamente uno no puede, ¿no es cierto?, dejarlos en otro lugar, bueno, sí, te roba tiempo, te exige, pero también te deja, digamos, con la satisfacción de que estás devolviendo en parte, ¿no? Pero también en esta época es como que dadas las exigencias profesionales, si hay niños que atender, bueno, los sueldos que también limitan, no se pueden hacer cargo. O sea que es una etapa bastante complicada. Y mismo ahí ustedes tienen la posibilidad de que viven cerca, ¿no? Viven pegaditos, por lo que vos comentabas. Pero hay veces que la propia funcionalidad del espacio no permite que la persona mayor permanezca. Ahora, en este caso, en la muestra que aparece en esta presentación, en general han predominado los no, Y de hecho, un poquito sí, y Víctor y su esposa que viven juntitos y tienen 60. Estamos bien, ¿no? Con el resumen así. Sergio también dice que vive con personas mayores. Sí. Jacob dice, viví hace 2 años con mis padres, hoy que ya fallecieron. fallecidos. Sí. Bien, lo que las cifras nos dicen, y que vamos a ver en la próxima diapositiva, es que hay un 40,1% de hogares chilenos donde vive una persona mayor. O sea que es un número bastante importante, ¿no? Y habla, bueno, de la cabida o no que se puede dar a veces a las poblaciones mayores. Claro. Señora aparece... Viviana, perdone, Sí, pero Luis, hay alguien que bueno. tiene el micrófono. Buenas tardes, Sí, muchas gracias. sí. Primero que todo por su tiempo, No, por perdone favor. la interrupción. No, por Pero favor. creo que hay alguien que tiene un micrófono abierto Mucho y ruido. se escucha un ruido detrás. Rogaría que los que no conversan, con todo el respeto, que por favor silencien el micrófono. Gracias. No, Luis, perfecto por tu aclaración. Creo que a todos nos confunde un poco el ruido.
Al parecer ahí ¿Ven? se solucionó. Ya. Sí, por lo Entonces, menos. perfecto. Avancemos, ahora sí. Continuamos con la siguiente Bueno, diapositiva. acá tenemos el dato clarito, ¿no? Que el 40,1% de los hogares chilenos tiene a una persona mayor. Sí, de hecho por eso mismo quisimos realizar esta pregunta, porque si estamos hablando de que la población envejece, va a seguir envejeciendo, no es casualidad que también esté presente el poder vivir o no con personas mayores, considerando además la cifra que Vivi nos indica, y además que el 85% de las personas vive en la ciudad. Entonces es más común ver a personas mayores también viviendo en la ciudad más que en sectores rurales. ¿Ya? Claro. Sí, justamente lo que nos comenta Fran nos abre una segunda pregunta, ¿no? Una segunda idea, porque no es lo mismo, como ella plantea, desarrollar la vejez o la tercera edad, o como lo queramos llamar. Nosotros elegimos personas mayores porque es el concepto que plantea la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos de las personas mayores. Y nos parece conceptualmente y afectivamente lo mejor, ¿no? Como que somos personas, pero tenemos unos añitos más que los demás. Entonces ahora la pregunta que les vamos a compartir es si ustedes creen que existen diferencias en las personas mayores. Y nuevamente los vamos a invitar que a través del micrófono, que lo abran solamente para participar o comentar, o a través del chat nos respondan esta pregunta, si son tan amables. Ahí está escrita también la pregunta. ¿Existen diferencias? Voy a opinar al tiro yo, me tengo que Bien. salir a las 5:30. Bueno, gracias Luis. Hasta ahora yo tengo 65 años, o sea, el mayor en la casa soy yo. El resto vive con una persona mayor. Y hasta ahora, bueno, sigo trabajando todo, no siento una diferencia de lo que hacía hace 30 años, no veo mayor diferencia, físicamente e intelectualmente tampoco. Hasta ahora, siempre digo hasta ahora porque uno no sabe cómo viene para adelante. Entonces, por mi parte, yo me siento bastante bien, no he notado una caída en todas las aptitudes que uno tiene. Pero yo te haría otra, más específicamente la pregunta. Perdón, yo soy argentina, ¿no? Así que perdonen el vos, porque es parte de mi identidad. ¿Vos te sentís diferente de otras personas de tu misma edad o que ya transitan los 60 más? En realidad, viendo a mis congéneres cercanos, personas que son de más o menos mi edad, que son, no sé, pues vecinos de toda la vida, sí en realidad están un poquito más a mal traer. Achacados, decimos. Sí. Bueno, quizá, toda la gente no funciona igual, pues yo todavía puedo correr 10, 20, 40 kilómetros y quizás no bebo, no fumo, quizás por eso no se mantiene en mejor forma. Pero sí veo gente que tiene incluso menos edad que yo, que están bastante mal, bueno, y hay varios que ya se fueron yo. Sí, exacto. Fran, ¿nos podías, Sí. no sé si alguno De más va a hecho, hablar, si no, sí, están compartirnos el escribiendo chat porque yo no los acá pude en el seguir. chat. Luis dice, sí, obviamente hay diferencias físicas y en algunos casos mentales. ¿Tengo Luis, derecho a defender mi postura? sí, claro, Adelante. por supuesto. El otro Sí, Luis, lo que pasa ¿no? es que Tenemos soy dos Luis Luis. Alberto. Luis Alberto. Sí. Lo que pasa es Adelante. que mi gran colega y respetado colega Luis Espejo ha sido deportista toda la vida. En cambio, yo no, entonces obviamente hay diferencias. Las personas que tienen actividades deportivas y tienen distracciones, sin duda. Yo no digo que yo no las tengo, pero sí me siento un poco más cansado, tengo 65 también, que una persona a lo mejor de la misma edad mía, como es Luis, pero yo creo objetivamente que hay diferencias. No son tremendas, pero hay diferencias.
Si me permiten mediar entre los dos, porque ya que fue un caso entre los dos, les cuento que sí, o sea, los estudios sobre salud de las personas mayores dan cuenta que lógicamente si uno ha mantenido un entrenamiento o un amor a los deportes, es más fácil que continúe haciéndolo, porque un poco la idea es, la persona mayor tiene que caminar, tiene que hacer deporte. A mí no me gustó nunca, se los confieso. Estoy haciendo ahora, por eso hago yoga, ese sí lo hice toda la vida, pero es como que hay una exigencia, hay que caminar, hay que hacer esto, pero a algunos no nos gusta. Y entonces los médicos se encuentran con la situación de buscar formas de que nos sumemos, pero también es un rasgo de personalidad, como vos bien destacabas, Luis, que vos te entretenés, Luis Alberto, ¿no? Perdón, te entretenés o te gustan otras actividades, y en el caso de Luis, le gusta, no sé, correr, hacer ejercicio, y justamente esto que se ha presentado es una muestra de una de las tantas diferencias entre las personas mayores. Así que fantástico lo que ha sucedido en este intercambio. ¿Qué más tenemos, Fran? De hecho, Vivi, Luis dice, yo creo que sí, dependiendo de la edad también, y Sergio dice sí, hay diferencias y eso es natural. Sí, totalmente. Esas respuestas tenemos en el chat. Fantástico. Y qué sí, bueno las respuestas, qué bueno que todos identifiquen esas diferencias, porque ahora en esta siguiente diapositiva lo vamos a explicar. Sí, justamente hoy hablamos de heterogeneidad, inclusive hay investigaciones que, yo digo que la palabra por ahí no gusta, pero que hablan no de vejez, sino de vejeces, ¿no? ¿Por qué? Porque identifican diferencias de género, diferencias de actividad física. Nosotras nos hemos centrado en algunas, ¿no?, de las posibles, es multicausal siempre, una no excluye a la otra. Entonces, por ejemplo, el tema del trabajo. Tal vez hayamos desarrollado, no sé, un trabajo manual toda la vida, o nos gustan hacer, nos hemos dedicado a algo creativo, otros han trabajado en algo más automático o más intelectual. Entonces, eso lógicamente es una impronta que ha forjado nuestra identidad y que hace que seamos diferentes. Y que eso no va a desaparecer porque nos jubilemos o porque cumplamos 60 años. Eso nos va a acompañar hasta los últimos días de nuestras vidas. O la misma familia, familias tan diversas, familias más pequeñas, personas que viven solas o que tienen una familia muy numerosa, también va a definir, bueno, cómo yo me relaciono con los demás, las redes que tengo disponibles pensando en los mismos familiares, o sea, sin duda también marca una diferencia y en cada uno de nosotros. Exacto. Y los intereses que van ligados un poco también al trabajo a veces, ¿no? Y que apareció aquí en los planteos de los dos Luises, con todo respeto. O sea, uno tenía más interés por la actividad física, otro no tanto, algunos les gusta leer, a otros les gusta escribir, otros descubren intereses que no se conocían al momento de jubilarse porque disponen del tiempo. Hay personas que nunca se atrevieron a tomar un pincel y de repente un día, porque tienen tiempo libre, lo hacen, ¿no? Y bueno, eso también es una impronta que nos va quedando y que vamos a ir desarrollando y que también pueden ir cambiando, porque tenemos, como les decía, más tiempo, tenemos acceso a otras posibilidades y eso va modificándonos un poco. La misma cultura, o sea, cada uno de nosotros tiene formas de crianza tan diferentes que como nuestra cultura también define gran parte de nosotros mismos, o sea, las mismas costumbres, rituales de pronto que puedan tener cada familia, hace que cada uno de nosotros, y por qué no, también las personas mayores sean tan diferentes, tan heterogéneas. Exacto. Y respecto a la historia, por ejemplo, está claramente estudiado que no es lo mismo una persona mayor del siglo XIX, una del siglo XX, una del XXI. ¿Por qué? Porque la historia social, política, económica, los desarrollos tecnológicos han sido diferentes. Por ejemplo, el siglo XX fue de enormes desarrollos tecnológicos que nos tomaron por sorpresa en muchos casos, y el XXI los profundizó y los agilizó.
Y aquí ustedes, que son personas jóvenes en su mayoría, que están vigentes, como decía Luis, yo sigo trabajando, ambos Luises siguen trabajando, entonces eso hace que la historia que ustedes construyen, la historia propia que ustedes construyen respecto al conocimiento, sea una historia que los mantiene vigentes, que los mantiene activos y que no los expulsa. Porque si nosotros vemos la historia de las personas mayores, por ejemplo, frente a la pandemia, cuando todo era por plataformas virtuales o todo pasó a ser la cuenta de banco, la compra de supermercado, y hay gente que quedó paralizada y que no se pudo subir a esa situación y quedó aislada. Entonces, fíjense cómo nos marca el acceso que a través de nuestra historia hayamos tenido al conocimiento, a la tecnología, al aprendizaje. ¿Mm? Incluso la misma biografía, es decir, desde que nosotros estamos en nuestra infancia, adolescencia, la adultez, las relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cómo ha estado nuestra familia uno presente, es decir, nuestra historia biográfica hace que si empezamos a recordar y a recopilar distintas etapas de nuestra vida, aunque las podamos comentar o aunque coincidamos con las edades, ninguna va a ser igual que la otra, porque somos únicos y nuestras historias propias de vida, que es nuestra biografía, también lo es. Si es que tenemos que escribir, por ejemplo, un diario de vida, por más que tengamos el mismo diario, cada biografía va a ser totalmente diferente, porque son nuestras propias experiencias las que también son diversas. Claro, y reuniendo todos estos aspectos se construye lo que se llama una trayectoria de vida, ¿no? O sea, el recorrido o el camino que hemos hecho desde nuestros orígenes, que a veces pudieron ser muy alejados de la urbe, muy humildes, y sin embargo luchando pudimos llegar y pudimos conseguir mejores trabajos, pudimos estudiar o pudimos generar un emprendimiento personal. Entonces, todo eso que hoy ustedes, bueno, Luis, chau, perdón que lo despida porque pone que es interesante, pero se tiene que ir. Todo eso construye esta trayectoria de vida que seguramente en este minuto, con lo que dijo Fran y con lo que yo les voy comentando, muchos de ustedes estarán pensando así, porque en mi caso pasó esto, esto, esto y esto. Y es lo que nos hace, es lo que nos hace personas irrepetibles. Y eso es lo que contribuye a la heterogeneidad. Sí. Y nos lleva al último punto que vamos a retomar en la próxima diapositiva, que es el tema de los roles. Sí, incluso comentando desde los roles, actualmente todos tenemos un rol de hijo, rol de madre, padre, abuelo, tío, amigo, trabajador, o sea, a lo largo de nuestras vidas todos cumplimos también diversos roles y somos parte de una sociedad. Por eso que cuando Vivi comentaba el concepto de heterogeneidad, es así, y qué bueno que las respuestas ustedes dicen sí, las personas mayores son diversas, porque cada uno de nosotros también lo es. Aunque ahora, por ejemplo, estemos conectados en este espacio, todos somos muy diferentes y eso hace que las personas mayores también lo sean. Y desde los roles, por supuesto que también. Sí, por eso acá me gustaría, por ejemplo, mostrarles respecto a los roles de las personas mayores en la sociedad. Hasta no hace mucho tiempo, la jubilación significaba ir a un rincón, ¿no? Perdíamos como, o sea, se vivía algo así como que se terminaba todo. Ya no éramos personas activas con una profesión, con un ingreso, con una cantidad de cosas, sino que pasábamos a ser, a veces viviendo en la misma casa con la familia, pasábamos a ser una molestia. Sin embargo, hoy las personas mayores tenemos muchos lugares y muchos espacios que ocupar y que desempeñar en la sociedad. Por ejemplo, yo me reía mucho leyendo en el libro de Facundo Manes sobre el desarrollo del cerebro, la famosa afirmación, el diablo sabe por diablo, ¿no? Y él la refuta y dice que el sabio no sabe ni por Dios ni por diablo, sino que sabe
perdón, el diablo sabe por viejo. Y él la refuta y dice, el diablo, el sabio sabe, no por Dios ni por diablo, sino por viejo. Con lo cual está revalorizando el rol de la persona mayor como agente transmisor de historia, de tradiciones, de afectos. ¿Cuántas personas mayores son el núcleo aglutinante en la familia, ¿no? Cuántas abuelas y abuelos ocupándose de sus nietos, generando emprendimientos que muchas veces en situaciones de crisis en nuestros respectivos países han significado el sustento familiar, porque el joven no conseguía trabajo, formando parte, como en el caso mío y de todos mis compañeros de la institución, de una fundación donde trabajamos con y para las personas mayores, ocupando espacios en instituciones de trabajo que a veces no nos exigen un gran desempeño físico, pero que sí mantenernos vigentes mentalmente y conectados con el mundo nos permite desempeñar. Y yo tengo la esperanza y la confianza que estos roles se van a multiplicar en el futuro, sobre todo con el incremento numérico, porque si vamos a ser tantos, seamos útiles y ocupemos espacios al servicio de nuestros compatriotas o gente que forma parte del mismo entorno. Y respecto de la sociedad con las personas mayores, acá en el grupo hay mucha gente joven, que la vamos a comprometer y la vamos a convocar para que empiecen a pensar cuántos cambios tiene que haber en la sociedad, tanto chilena como argentina, no me estoy refiriendo a ninguna en particular, porque esta es una problemática universal, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. La movilización que sea adecuada, los buses, los micros, los espacios públicos, la oferta cultural, la atención a la salud, ¿no? Que es básica, y me permitiría señalar acá, digamos, luchar entre todos por la vigencia de los derechos humanos de las personas mayores, porque todos en algún momento, bueno, yo ya lo soy, pero todos en algún momento vamos a ser personas mayores, entonces defender esos derechos es defender los derechos de todos. Así que sí, quedan muchos roles por cumplir y por poner en acto. Sí, qué interesante tema que nos propones, Vivi, porque eso habla inmediatamente desde la inclusión, y desde la inclusión en la cual, por más que acá en este espacio, ¿no es cierto?, podamos estar cercanos o no a personas mayores, todos en algún momento vamos a llegar a esta etapa de la vida, pero además, más allá de esperar a llegar a esa etapa, actualmente las diversas edades, porque personas jóvenes, ¿no es cierto?, adultos, incluso las mismas personas mayores, todos podemos ser agentes de cambio. Y si actualmente yo no soy persona mayor, pero sí puedo tener un rol activo en la sociedad y decir, bueno, ¿cómo yo, generando más conciencia, puedo tener un rol más activo justamente pensando en las personas mayores y que yo también a futuro lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo generar estos mismos espacios para que cada uno de nosotros pueda tener un rol activo y decir, sí, yo también estoy aportando para esta sociedad, para esta inclusión, que justamente es lo que tanto se necesita? Bueno, en tu caso, Fran, ya lo estás haciendo, porque desde la fundación estás aportando con tu conocimiento y con tu paciencia hacia todos nosotros para este encuentro intergeneracional que es tan valioso. Ahora sí. Sí, esa es la idea. Y además todos podemos hacer esto, o sea, todos podemos contribuir, cada uno de ustedes puede generar este pequeño cambio que, si nos unimos todos, por supuesto, va a generar grandes cambios también a nivel social. Exacto. Así que tenemos una gran misión. Sí, sí. Bueno, avancemos. Que ahora les voy a contar un poquito de 4 aspectos a lo largo de toda la vida y que es importante considerar. En primer lugar, el ser humano es un individuo complejo. La mirada de la complejidad apareció como un modelo a pensar la sociedad y el individuo hace unas décadas, y más allá de ser una integración biopsicosocial, o sea, tenemos un cuerpo, una mente
que necesitamos desarrollar en un medio social que sea estimulante y al que a su vez estimulemos, también vivimos en una sociedad altamente compleja. Aclaro que complejo y complicado son dos cosas distintas. Los seres humanos somos complicados también, no, eso no lo vamos a evitar, pero en este caso nos estamos refiriendo como una trama, una red, ¿no?, que nos constituye como persona y que a su vez nos integra en una trama social que nos exige y a la que debemos dar respuesta y a la que también estamos en el derecho de exigir. El segundo aspecto, esto que dice que el ser humano se adapta a lo largo de toda la vida, es esa capacidad de adaptación la que nos permite sobrevivir. La vida no es, en general no es sencilla, ¿no?, ni es un camino llano a transitar, sino que tiene complicaciones, tiene problemas, tiene buenos momentos, y exige claramente una gran capacidad de adaptación. No siempre vamos a alcanzar la adaptación óptima, a veces vamos a llegar más o menos, a veces no nos va a ser posible, pero sí tiene que estar en nosotros esa búsqueda y ese no dejarnos estar frente a la adversidad o frente a una exigencia, no sé, la pérdida del trabajo, una enfermedad de un familiar, una complicación en la escuela de un hijo. Entonces estar como atentos a las problemáticas que se nos plantean y ver cómo podemos resolverlas en procesos adaptativos, no intentando imponer nuestro punto de vista. Esto se conecta con lo que sigue, o sea, la importancia de flexibilizarnos en diversas situaciones, más aún en este momento que hay una coincidencia bastante importante con los pensamientos de un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, que nos habla de la modernidad líquida. ¿Qué es esto, no? Los que hemos transitado hasta esta etapa de 60, 70, 80, hemos vivido en una modernidad sólida. Nosotros nacíamos en una familia constituida, que se iba a mantener cueste lo que cueste. Me cuentan los varones que han transitado 30 años en la misma empresa, que al retirarse le regalaban un reloj. Todo esto hoy ha cambiado muchísimo. Es decir, hoy los jóvenes van en búsqueda de nuevos trabajos permanentemente, inclusive se toman años sabáticos como para viajar y conocer, tener otras experiencias y después volver a buscar trabajo. Las relaciones mismas se han hecho líquidas, se han hecho fluidas. Esto de el encuentro por una noche, o bueno, nos juntamos a vivir, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El acuerdo en no tener hijos, no estoy cuestionando nada, ni siquiera la mirada de Bauman es una mirada crítica, simplemente él describe lo que ve, y hasta las relaciones de tiempo y espacio se han hecho fluidas, porque previo a la aparición de la internet, nosotros para enterarnos de algo, teníamos que esperar mucho tiempo, si era de un lugar muy lejano geográficamente. Hoy, en el mismo instante, nosotros podemos saber, bueno, qué está pasando en la guerra con Ucrania, qué está pasando en Estados Unidos, podemos comunicarnos, no sé, con nuestro hijo que vive en otro continente, o con nuestros familiares que están de paseo. Es decir, la liquidez nos ha movilizado, con una característica que hay que saber aceptar, ¿no?, que es la incertidumbre. Es decir, la modernidad sólida estaba más caracterizada por la certeza, lo que yo les decía, el mismo trabajo, la misma familia, me casaba hasta que la muerte nos separe. En cambio ahora la incertidumbre es el rasgo característico, y creo que la pandemia en ese sentido fue como una marca de fábrica, ¿no? Fue como un shock de algo que apareció, que nunca pensamos que iba a durar lo que duró, y fíjense que ahí tuvimos que adaptarnos a algo que no teníamos ni siquiera herramientas para interactuar. Las creamos, las pensamos, nos defendimos como gato panza arriba, si me permiten usar una expresión más cotidiana, y fuimos saliendo a flote. ¿Y qué usamos para esto? Dos elementos fundamentales: la inteligencia y la resiliencia.
la inteligencia es, a mí me gusta usar una definición que aprendí hace muchos años, que es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Fíjense cómo se enlaza con lo que hablábamos antes, ¿no? No es que el cociente intelectual o ser un buen programador o, no sé, resolver ecuaciones matemáticas o escribir, ganar un premio Nobel de literatura, no significa inteligencia, pero también ahí hay una adaptación permanente a situaciones nuevas. Y la resiliencia es ese rasgo que nos hace poder enfrentar y resolver crisis muy profundas, muy fuertes, de estas que nos golpean, ¿no? Casi como el puñetazo de un boxeador, y salir airosos. Y la resiliencia es un rasgo que cuando la persona mayor lo posee, le resulta de muchísima utilidad y le permite mantener su identidad, fortalecer su yo y no decepcionarse frente a las pérdidas que necesariamente van a aparecer, porque vamos a salir de nuestro trabajo, vamos a perder ese poder adquisitivo que teníamos por ese trabajo, ya no somos cabeza de familia o no tenemos el mismo peso, pero la resiliencia es la capacidad que nos va a permitir sobrevivir a todas estas circunstancias. Así que bueno, espero que les sirva como para pensarse aquí y ahora, porque una frase que les quiero compartir dice que inconscientemente envejecemos todos los días, desde antes de nacer. Lo importante es envejecer conscientemente, o sea, hacer un trabajo de envejecimiento. Ustedes son muy jóvenes, muchos, ya empezar a pensar, ¿dónde estoy? Ahí escucho. ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser? Y que en sí la jubilación no los tome por sorpresa, sino que ustedes llegan a ella preparados en gran medida y dispuestos a aceptar lo que la incertidumbre y la liquidez les proponga. Así que bueno, no sigo hablando para no aburrirlos. y sí vamos a compartir en la siguiente diapositiva. Les vamos a pedir que hagan una imaginería de 1 minuto, ¿no, Fran? Donde se piensen cómo serán ustedes como personas mayores. Si lo pueden hacer como siempre, micrófono abierto o por chat. Fran les va a tomar el tiempo. Sí, yo voy a colocar el tiempo con cronómetro 1 minutito para que ustedes imaginen, porque quizá nunca nos hemos hecho esta pregunta, pero ¿cómo se visualizan o cómo creen ustedes que van a ser o van a estar cuando sean mayores, personas mayores? Voy a escribir la pregunta también por el chat. Me van a ver aquí. Se permite que se asomen los niños, que algunos les están diciendo por ahí, se van a ver en el chat. Puedan pensar cómo creen que van a ser cuando sean personas mayores. Como ustedes lo piensen, es súper válido. Eugenia, ¿estás levantando la mano? Sí, al parecer debe estar lista quizás con su respuesta. Sí, 20 segunditos para que también los demás. Espera un minutito para que terminen todos de armar sus ideas. Sí, vamos a partir después con Eugenia. Lo pueden anotar en el chat o activar después su audio, pero ¿cómo creen ustedes que van a ser cuando sean mayores? Pueden imaginarlo, como les acomode más. Ya. Estamos entonces en el tiempo, Vivi.
Comenzamos con Eugenia para escuchar cómo cree que va a ser cuando sea mayor. Gracias. ¿Me escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno, ante nada, darle las gracias por esta oportunidad, por tomarse el tiempo de atendernos, porque ya yo también soy una persona mayor, tengo 63 años. Y bueno, sí, también cuidamos a mi mamá, que tiene 89 años, y estamos pendientes de, yo por lo menos de mi suegra, que tiene 93 años. Entonces, estamos en un entorno de muchas personas mayores, ¿no? Yo pienso que es como la ley de causa y efecto, ¿no? Agravamos una causa y el efecto se nos manifiesta en algún instante de nuestra vida, ¿no? Y como todo es una opción, pienso que realmente es la opción que cada uno tome cómo quiere estar. Independientemente, si tenemos o no, o nos falta algo, es una opción estar bien. Y eso es lo que yo quisiera elegir, estar bien. Porque si yo estoy bien, mi entorno está bien, pero es una decisión de cada uno. Entonces, siento que uno siempre tiene que trabajar con uno primero, porque si yo estoy bien, como somos causa y efecto, todo mi entorno va a estar como yo esté. Entonces, eso es lo primordial. Prepararnos para estar bien, es como un ejercicio. Gracias. Súper. Sí, los demás son... Gracias. ¿Alguno más que quiera hacerlo a viva voz? Muchas gracias, Eugenia. Hay hartos en el chat, así Sí. que no sé si alguien... Los voy a comenzar a leer. Gisela dice, me imagino leyendo mucho, regaloneando a mis seres queridos con comida como lo hago ahora, y ojalá disfrutando con viajes. Imagino estar en una casa con mucha naturaleza. Qué bonito, Gisela, muchas gracias. Sergio dice, pensando positivamente, será como el momento de descanso y libre para hacer lo que se me dé la gana, Dios mediante, y con buena salud es mi deseo. Gracias. Buenísimo. Luis dice, activo intelectualmente y con tiempo para disfrutar mi hobby, que es la construcción de muebles. Mira, qué bien. Víctor dice, me visualizo sano, independiente y viviendo con mi familia o cuidando de mis nietos para que mis hijos trabajen tranquilos y, si se puede, trabajar lo que más se puede. Luis dice, espero ser una persona mayor activa, disfrutando la vida y los seres queridos al máximo. Algo mañoso, pero feliz. Muy gracias. buenos, muy buenos. Ahora hay que empezar a trabajar para alcanzar esas metas y esos logros, ¿no? Pero es bueno que ya se lo estén planteando desde ese lugar. Ahora, lo de mañosos, no se preocupen, que es un rasgo de los seres humanos, no tienen que ver con la etapa. Hay mañosos a todas las edades y por ahí se profundiza un poco con los años. Sí. Y desde ahí, bueno, ya de manera más rápida, pero solo saber qué acciones ustedes están realizando para eso. Si alguien lo quiere escribir o comentar, ¿qué acciones están realizando para eso? Para lo que ustedes ahí están pensando en este futuro. Claro, porque nos cuentan cómo se ven, pero ¿qué harían ya aquí ahora para empezar a preparar esos logros, ¿no? Por ejemplo, Eugenia, no sé, que se nos fue Eugenia, me parece. Pero ahí escribieron en el chat, de la pregunta anterior, activa total, disfrutando a mis nietos, viajar e inscrita en un grupo de tercera edad. Bueno, acá ya hay acciones concretas. Sí. ¿Qué acción? Bueno, en realidad hay muchas acciones también que han adelantado las propuestas, ¿no? Porque esto de seguir trabajando en lo posible, el hecho de dedicarse a construir muebles, o sea, desarrollar un hobby, viajar,
ser, como decíamos antes, el núcleo afectivo de la familia, es decir, ya aparecen acciones concretas en las mismas visualizaciones que de alguna manera siento como que contestaron las dos preguntas juntas, ¿no, Sí, Fran? sí, yo también lo siento. Y muy Sí, de hecho, decididos. sí, sí, por lo mismo acá quisimos colocar una frase porque para todo lo que nosotros nos podamos imaginar, pensar, visualizar o incluso proyectar, todos podemos ser agentes de cambio, es decir, lo que ustedes quieren en un futuro lo pueden cumplir siempre y cuando sepan ya, ¿qué estoy haciendo yo para poder cumplir eso? Es por eso que acá colocamos esta frase de que efectivamente todos podemos ser agentes de cambio con todas las acciones que nosotros queramos realizar. Exacto. Y aquí Gisela puso planificar de manera madura y cultivando excelente relación con mis hijos y con quienes amo para cosechar fuertes vínculos. Sí, excelente idea. Todas son muy buenas realmente, sí, porque además van a ser a la medida de cada uno de ustedes, ¿no? Exacto. Y de esa trayectoria de vida que ustedes han construido. Bueno, ahora para abusar un poquito más de su tiempo, los invitamos a ver un video que ha sido realizado en Canadá, justamente como una campaña de sensibilización hacia lo que es la etapa de las personas mayores. Así que unos minutitos de atención, es muy cortito y hay que centrarse mucho en las imágenes, ¿no? También. Y de hecho, este video fue una campaña anticipando un poquitito justamente para promover la actividad física. Exacto. Y que fue muy impactante. Por eso queremos que lo vean y que después nos cuenten qué les parece. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Y de hecho, este video fue una campaña justamente pensando en los hábitos, en cómo podemos cambiar nuestros hábitos. ¿Qué les produjo? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Pueden escribirlo desde el chat. ¿Qué les pareció el video? De manera breve para poder comentar. Eugenia levantó su mano. Así parece. Sí, aquí estoy. Gracias. Maravillosa, ¿no? Todo nos lleva a una reflexión. Bueno, yo siento que toda la vida es una enseñanza, ¿no? Todo es una enseñanza. Y siempre tenemos dos opciones. Como el video, siempre hay dos opciones. Y lo más importante es que nosotros debemos ser capaces de tomar la mejor opción. Y a veces la mejor opción no es que estemos pasando por los mejores momentos. A veces una enfermedad nos lleva a empatizar con el dolor ajeno también. No todo es para mal, no todo lo que nos pasa es negativo, no todo lo que nos pasa es malo, sino que es una enseñanza. Y la enfermedad nos contacta con el dolor del otro. Entonces, también es una oportunidad de crecer. Entonces, como lo dije antes, pues todo es una opción. Y claro, por supuesto que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo hoy
porque lo que estamos haciendo hoy va a marcar el futuro de cada uno. ¿Ok? Porque como estamos viviendo en este momento, es porque ya nosotros grabamos esa causa en el pasado y el universo se manifiesta, pues. ¿Ok? Entonces, siento que es por allí, ¿no? Gracias. Muy clarito, Eugenia, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee comentar? Sí, yo creo que lo relevante del video y que es transmitible para todos nosotros es tener la actitud mental y la actitud de conciencia de cuidar nuestros cuerpos. Eso es fundamental. Eso. Muchas gracias. Sí, muy bueno. Y Ahí hay una aquí desde el respuesta de chat, Sergio. sí, Sergio escribió, entender que la salud es de todas maneras algo también primordial, de lo contrario, todo lo que pretendemos no podrá ser. Debemos cuidarnos física y mentalmente, la familia también lo es todo. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que de alguna manera esta pregunta está contestada, ¿no? Y se va contestando ahí otra respuesta. Sí. De hecho, aquí, para responder incluso esa misma pregunta, la importancia de tener una buena calidad de vida, de buscar lo que cada persona le haga feliz y la actitud. Sí, es que a veces creemos que tenemos que empezar a cuidarnos a determinada edad. Una sugerencia, por ejemplo, que les hago, en términos de salud física, tal vez estamos como más acostumbrados, ¿no? Los chequeos habituales, ver si seguimos tan ágiles o no, pero hay una sugerencia que dice que a partir de los 50 años es conveniente también estar atentos y realizar exámenes sobre nuestras habilidades cognitivas, ¿no? Cómo estamos de memoria, velocidad de respuesta, digamos, construcción de ideas, es decir, los que están trabajando, yo creo que lo solemos hacer por autoobservación, ¿no? Si un día estamos un poco más bajos, decimos, no, porque no dormí bien, o porque tal cosa, o porque me fui de carrete, iba a decir de farro, de carrete o expuesto o X cosas, pero digamos, es importante estar muy atentos y a medida que envejecemos también la autoobservación nos puede ayudar a veces a detectar y con una consulta de prevención médica poder evitar un problema mayor, ¿no? Así que me parecieron muy valiosas todas las respuestas que acaban de presentar. Y ya como última cosita no que les pido, sino que se abre el espacio como para que ustedes planteen preguntas, dudas, sugerencias o cosas que tengan ganas de compartir con nosotros en estos minutitos que nos quedan. Sí, incluso saber, de hecho también lo voy a dejar escrito acá en el chat, ¿qué les pareció también la presentación? Porque ya estamos en el tiempo. En el tiempo, sí. ¿Mm? Se fue volando, pero entretenido, creo, por lo menos para mí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué les pareció este espacio? Bueno, las gracias a ustedes, en realidad muy interesante. Yo es primera vez que participo porque no me siento adulto mayor todavía, porque estoy laboralmente activo y mentalmente también. Pero dar un consejo en general a las personas más jóvenes, cuando mencioné recién el cuidar el cuerpo. Yo por motivos personales me he revisado siempre y encontré un cáncer, pero lo subsané y es también un tema mental. Así es que el revisarse no hace mal, tanto a hombres como mujeres. Les reitero las gracias a Francisca y señora Viviana. Muy interesante lo que ustedes han planteado y además muy preocupante para el futuro de nuestro país, por cuanto en Chile el tema lamentablemente político ha desviado el tema de las pensiones a estupideces, perdone que use ese término, y en vez de preocuparse de realmente, por ejemplo, hacer compartir la pensión o el monto que uno destina a pensión entre el trabajador, el empleador y el Estado, se lo han cargado todo al empleador, o sea, perdón, al trabajador, pero malamente. En fin, no voy a entrar en detalles, pero la idea era hacerlo tripartito,
para poder tener recursos para que uno cuando sea mayor se pueda autosustentar. Es lamentable, pero en fin, muchas gracias, les reitero, muy interesante el tema. Gracias. Muchas gracias, Luis, a vos también. Y están Sergio. apareciendo algunas ideas Sí, en el Sergio chat. escribe acá de todas maneras interesante, entretenido, apreciable. Luis, Gracias. súper buena instancia que nos permite prepararnos y tomar conciencia para llegar en forma óptima a la vejez. Muchas gracias. Sí, bueno, yo no tengo más que agradecerles y justamente comentarles que la idea nuestra no era solo para personas mayores, sino una reflexión acerca de cómo prepararnos. Esto, si bien yo antes de jubilarme pensé algunas ideas, nunca recibí, nunca tuve esta posibilidad de que alguien me dijera, ah, no, parate a pensar, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto, con esto, con esto, con esto? ¿Cómo te ves? ¿Qué cosas? Entonces, creo que es importante y es valioso para todos, y nosotras también aprendimos mucho interactuando con ustedes. Así que 1.000.000 de gracias por todo. Ojalá nos veamos pronto y que estén muy bien. María Angélica dice, muy interesante el tema, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, para todos también. Muchísimas gracias por estar acá, nos vamos muy contentas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, que estén bien, cuídense. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Buenas muchas tardes. gracias. Estén bien. Adiós. Gracias. Chao. Buenas Chao, tardes. Viviana, muchas gracias. Muchas No, gracias. por favor, gracias a Gracias, ustedes. Viviana. Un Excelente, cariño gracias. grande, Hasta luego. un abrazo, que es virtual, pero abrazo. Muy bien. Vamos a salir. Sí, están escribiendo, Felipe. Vicky, ¿te quedas un poquito? Chao, que estén bien. Chao, Francisca. Ah, no te desconectes todavía. Ah, ya está escribiendo ahí de los participantes. Fran, quédate. Sí, chao. Ya, Que voy a estén aprender. bien. Chao, chao. Chao, Juan, que estés muy bien. Gracias, de igual manera, ustedes. Ah, Jacob, estás con tu audio en silencio. Algo parece que estaba comentando. Ahí se... No. Ah, no, ahí está.